Ok, estamos grabando. Recuerden, muchachos, tenemos 7 participantes. Recuerden, por favor, hacerle captura de pantalla para que posteriormente lo subamos a la plataforma. Ya por acá, por San Cristóbal, estamos tomando como una medida, digamos, de asistencia, que ustedes hagan esos capturas de pantalla para que tengamos, digamos, un soporte tanto ustedes como yo de las clases y la gente que está ingresando a las reuniones Zoom. O sea, por favor, ahorita tengo conectado a Rodney, Carla, un Alcatel que no sé quién es, Yorismar y Adriana Bastardo. Entonces vamos a hacer el captura de pantalla y recuerden que ustedes después lo suben allá a la plataforma y vamos subiendo por cada corte nuestra captura. Bueno, muchachos, fíjense, hoy esta semana deberíamos cerrar el primer corte de transferencia de calor, que es la parte que hablábamos la clase pasada, hablamos sobre mecanismo de transferencia de calor, hablábamos de la actividad del 10%, que ustedes me van a presentar una tarea en función de PowerPoint sobre los mecanismos un resumen, pues, los mecanismos de transferencia de calor y un examen de 20%, que recuerden que era totalmente teórico, ¿verdad? Es analítico y teórico. Entonces les voy a dejar a ustedes que hoy la clase sea un poco más interactiva, porque como ustedes ingresaron tarde, estamos comenzando la materia tarde, vamos a que ustedes, por favor, pues hagan sus preguntas. Recuerden que el primer corte va a ser totalmente teórico. Empezamos con la parte práctica el próximo segundo corte. Y bueno, vamos a hacer las preguntas respectivas del caso. Si ya ustedes, fíjense que muy poca gente que me ha enviado la asignación, apenas 6 personas, a pesar de que es teoría. Eso me llamó mucho la atención. Es teórico y no enviaron la actividad. Entonces vamos a ver quién quiere participar. Le escucho. ¿Quién quiere Por acá pues, sí, participar? se escucha, se escucha. Sí, ajá, me escuchan ustedes. Sí, yo lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. Ajá, Rodney, ¿quiere decir algo? Recuerden hacer la captura de pantalla para que tengan ustedes allá eso, digamos, como un aval en la plataforma. ¿Alguna Sí, pregunta? profesor, sé que en la pregunta número 9, aunque ya yo Ajá, la subí, ¿no? Pero me quedó siempre una inquietud, ajá, la que tiene que ver los mecanismos de transferencia de calor cuando se hace una torta casera, lo que es el horno. ajá, 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 Y es una teoría que, aunque es fácil entenderla, cada mecanismo por separado, en ajá. la vida cotidiana se presentan básicamente en simultáneo los mecanismos de transferencia de calor. No se presenta uno solo, sino que se presentan dos o hasta los tres mecanismos de manera simultánea. En mi caso, estoy tomando como una referencia un horno eléctrico que tenemos acá. Ajá. Y yo considero allí que fue lo que plasmé, que en ese caso del horno hay una transferencia por radiación, porque se calientan las resistencias eléctricas que tiene el horno, una en la parte superior y una en la parte inferior. Eso Ajá, a su vez me calienta el envase que tengo, el recipiente donde tengo la masa de la torta, y hay una transferencia por conducción del ajá. recipiente a la masa. Y la masa que tiene un componente líquido, al evaporarse, hay también una conducción por convección, pues, dentro del horno. Ajá. Ese es el punto que tengo duda, pues considero que pudiese llevar los tres tipos allí, ¿no? En primera instancia, radiación, o en mayor proporción radiación, luego conducción y también convección por ese líquido que se va evaporando y va fluyendo dentro, circulando dentro del horno. Pues muy bien, sí, esa es la respuesta. Claro, dentro del horno van a conseguir rápidamente dos mecanismos, ¿verdad? Uno de convección y uno de conducción. Porque recuerda que está el recipiente también recibe calor, ¿verdad? Que va a ser conducido casualmente por ese metal y ese metal le va a transferir calor, por supuesto, a la masa, ¿verdad?
Y internamente vamos a tener internamente una cantidad de aire caliente circundando el horno, que también va a ayudar a que se cocine la torta, que se cueza, se dice, que se cueza la torta. Entonces, claro, ahí pueden existir diferentes mecanismos, inclusive los tres o inclusive dos, dependiendo del horno. Recuerda que yo te dije que si era un horno de microondas, la cosa cambiaba. Si es un horno, te dije, si era eléctrico, también cambia. Y si es un horno a gas o a leña, cambia. Entonces, en tu caso, tú me estás describiendo el horno que es de energía eléctrica, ¿verdad? Eléctrico, sí. Ajá, entonces, bueno, ahí puede haber emisividad. Por ejemplo, tú me dices que se calienta la resistencia eléctrica y tengo entonces radiación de calor y esa resistencia emite calor. Entonces, claro, en tu caso, que tú escogiste el horno eléctrico, tienes que sumar la resistencia eléctrica, que es la que emite calor, que es la que calienta la resistencia y que posteriormente calienta las paredes del horno y todo lo demás. Entonces, claro, tu explicación es válida para tu caso que escogiste el horno de energía eléctrica, pero puede ser que alguien escoja otro tipo de horno y tener que explicarlo depende del horno que escogió. ¿Me captas la idea? Sí, perfecto, profesor. Sí, o sea que Sí. tu razonamiento está perfectamente bien, claro. Está bien porque me estás combinando los mecanismos y esa es la idea. No solo actúa un solo mecanismo, sino que van a actuar uno, dos o los tres. Estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Esa es la pregunta del examen, que Nueve, el la número número 9. 9. Ok, muy bien, ok. Está muy bien, está muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, Acá que bueno, apareció Mario por acá. ¿Alguna otra pregunta? Mario, ¿alguna No, pregunta? profe. Bueno, Ajá, bueno, por ahora acá. no, profe, por ahora no. Bueno, pero sí revisaste, Mario, revisaste el examen, lo revisaste, ya lo contestaste, lo O enviaste. sea, pero, profe, lo que estoy haciendo todavía es la presentación. Aún Ah, todavía muy estoy por bien. allí, o sea, en el margen del desarrollo y todo eso. Muy bien, muy bien. Pues entonces la idea es que recuerden que ya estamos cerca, porque ya el lunes es 2 de mayo y la actividad quedó pautada para el 8 de mayo. O sea que estamos cerca, deberían ya ir subiendo la actividad. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a la evaluación? Los que ya la entregaron, apenas han entregado 6, muchachos, muy pocos han entregado de 30, han entregado 6. O sea que deberían apurarse con eso. Bueno, mira, ¿qué otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Tengo 10 preguntas en la prueba, vamos a ver qué tiene por ahí alguna inquietud. ¿Alguna inquietud? bueno, de mi parte era básicamente ese razonamiento en cuanto al horno, ¿no? Otra cosita Ajá, que vi por allí era en cuanto a la conductividad térmica, que en algunas bibliografías hablaban de la constante K y en otras hablan de el símbolo lambda, pero asumo que se refiere al mismo concepto, al mismo principio. ya va. Por favor, me puede hacer me puedes repetir eso porque no te capturé bien no te escuché bien. Ok, he visto en algunas bibliografías Ajá, aparece la conductividad térmica, la constante conductividad térmica, la identificamos acá. ajá, Y en otra de la Biblia allí que hablaban que colocaban el símbolo griego lambda ajá, 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 como ajá. conductividad térmica. Entonces asumo que se refieren a la misma temática, solo que están usando simbología diferente. En vez de K, utilizaron lambda en otra bibliografía que estuve leyendo para responder la pregunta. Bueno, en algunos casos, el Fourier siempre se representa con esa K, pero en algunos casos, cuando hablamos de otro mecanismo, como el mecanismo de convección, te aparece otra constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del mecanismo de transferencia de calor por conducción, por contacto, va a utilizar siempre Fourier, que es K. Pero si de repente hablamos Ok, de un mecanismo por convección, de repente te va a aparecer otra constante diferente. ¿Estamos de acuerdo? Se cayó la conexión de Zoom. ¿Me escuchan ahorita? ¿Me escuchan?
Me- Sí, Sí, profe, profesor. lo escucho. se cayó la conexión de Zoom. Bueno, vamos a retomar la actividad porque de repente se cayó Zoom, pero no es un problema, sino es de ellos allá internos. Alguien me preguntaba sobre la constante K y la constante por conducción y por convección. De modo que sí, te van a aparecer diferentes constantes, ¿verdad? De acuerdo donde estés trabajando el mecanismo. Va a tener una constante por conducción, una constante por convección y una constante por radiación. Entonces, claro, depende de ese mecanismo, también tenemos una tabla para convección, una tabla para conducción y una tabla para radiación. Eso lo vamos a estar visualizando cuando empecemos a hacer ya los ejercicios. Algo muy básico para la gente de ingeniería industrial, ¿sí? Entonces, acá no hay ninguno de mantenimiento mecánico o de mecánica, ingeniería mecánica. Aquí, profe, aquí. Sí, profe, aquí. Sí, Sí, profe, yo. Ajá. Sí, profe. ¿Son de mantenimiento mecánico o de mecánica? Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces fíjense que vamos a trabajar cuando hagamos los ejercicios enfocado, algo sencillo, porque tenemos varias carreras, pues varias escuelas, digamos, tanto de mantenimiento mecánico como la ingeniería industrial. Ok, entonces fíjense acá, recuerden gente que va llegando, que se va integrando, tomarle captura de pantalla para subirlo a plataforma, no se olviden de eso, no se olviden de eso. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Estábamos hablando del examen. Profe, una pregunta, esas capturas, ¿cómo las vamos a subir? O sea, ¿usted va a habilitar un espacio? Sí, claro, yo les coloco ahí donde dice tarea, va a decir tarea y va a decir subir captura Zoom, reunión Zoom. Y ustedes entonces Ok. Perfecto, gracias. si ahí os diga subir captura, les coloco el espacio para que usted suba su captura de pantalla. Ok, ¿alguna otra pregunta? Creo que el que me hizo la pregunta de las constantes fue Rodney. Ah, aquí está Rodney. Fue el que me hizo las preguntas de las constantes. Sí, estamos entonces que cada mecanismo tiene su propia constante y su propia tabla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto, profesor. Ok. Sigamos adelante. Sí, vamos a ver alguna otra inquietud con el examen, con las preguntas, que muy poca gente me ha respondido y me ha enviado las preguntas ya respondidas. Vamos a ver acá la pregunta final, es la que me parece un poquito más compleja, que es la que dice, en la transferencia de calor, ¿qué se busca con la analogía eléctrica? Creo que esa es la más compleja de todas. ¿Quién contestó ya el examen y lo envió? Yo, De hecho, profe. yo lo coloqué también, profesor. ¿Y qué colocan ahí? En mi caso, yo coloqué que hay se aplica, en el caso, hace una relación con la ley de Ohm y Ajá, el manejo de la resistencia, porque la ajá. resistencia eléctrica y la resistencia térmica funcionan parten del mismo principio, ¿no? Que es el principio de resistir, pues hombre solo dice, al flujo de la corriente en el caso de la electricidad y el flujo de la temperatura o del calor en el caso de la conductividad térmica. Ajá. Y la fórmula en el caso de la ecuación de Fourier, que es para la conductividad, se basa, pues parte de ese mismo principio de la diferencia de temperatura entre la resistencia, que es el principio que utiliza la electricidad, la diferencia de voltaje entre resistencia. Sí, Y en base a eso, bueno, pero básicamente, Ronnie, es cómo se conectan en serie y en paralelo, ¿verdad? correcto. Exactamente, profe, eso fue lo que yo coloqué. O sea, cómo se hace el análisis en serie, en paralelo y unos diagramas o sea, de los diferentes casos que se presentan. Eso es correcto. O sea, básicamente es como tú conectas, ¿verdad? La resistencia eléctrica en serie y en paralelo. Y en transferencia de calor se hace algo similar. Cómo se conectan, ¿verdad? En serie y en paralelo. Si, por ejemplo, estamos hablando de un tubo cilíndrico, ¿verdad? Entonces tengo dos tubos concéntricos. ¿Cómo conecto yo esos dos tubos concéntricos para el caso de un intercambiador de calor? Que en este caso hablaríamos de un intercambiador de calor. Entonces, bueno, en esos casos
se trabaja con algo así parecido a lo que son las resistencias eléctricas, donde tú, ¿qué haces? Tú lo que haces es que sumas en serie y sumas en paralelo. Bueno, ahí eso es muy teórico en este momento, pues usted lo va a solamente hacer la mención. El cálculo es un poco más complejo, claro. Ok, otra pregunta con respecto al examen que les dé 20%. No, de mi parte no, profesor. De mi parte ya Ok, estoy ok. claro. ¿Alguien más que tenga alguna? ¿Cómo fluye el calor? Eso lo hablamos la vez pasada. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna pregunta? Preguntas, porque se nos va terminando el tiempo. Allá Adriana, Luis Mari. Bueno, profe, por mi parte yo aclaré mis dudas la semana pasada, no sé si recuerda. Sí, claro, ya entregaste, Adriana. Sí, profe. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, fíjense acá. La semana que viene ya deberíamos estar comenzando segundo corte. Ya estamos en el mes de mayo. La semana que viene, el próximo jueves, deberíamos empezar ya con la parte de cálculo, ¿verdad? Si quieres, vaya investigando y por favor investiguen lo que corresponde al mecanismo de transferencia de calor por conducción. Conducción debería ser el primero, que es el de contacto. Recuerden que conducción quiere decir contacto, ¿verdad? Dos cuerpos que se están tocando. Convección se refiere al movimiento de masas de aire, o sea, aire circundante. Y radiación térmica o radiación solamente es lo que el cuerpo emite. Se dice que todos los cuerpos somos radiactivos. Todo cuerpo emite radiación, o sea, emite calor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo el concepto ese, tienen que investigar, por ejemplo, el concepto de lo que se llama el astro rey. ¿Quién sería el astro rey? El astro rey Sol. es el sol, ¿verdad? El sol, Sol. que es el sol, que es el que emite la mayor cantidad de calor. Entonces, en base al concepto del astro rey, o sea, de emisor de calor, el que más emite calor, se trabaja el concepto de radiación térmica, que por ejemplo los colores, qué color absorbe y qué color refleja la luz y el calor. Por ejemplo, le pregunto a Mario, ¿qué calor absorbe más el calor? Escucha, ¿qué color absorbe más calor? El amarillo. No, el color negro. El color negro es el Negro. que más Hola, absorbe. negro, profe. Claro, el color negro es el que más absorbe el calor, ¿verdad? Entonces, por eso es que si vives en un lugar muy caliente, allá en Maturín, no se puede vestir de negro, porque se cuece, se cocina, ¿verdad? Entonces, fíjense acá, ¿y cuál es el color que más, digamos, lo refleja? Refleja el calor. El blanco. Eso es correcto, el blanco, ¿verdad? O sea que si usted vive en un lugar muy caliente, se debe vestir de color blanco para que refleje, haga como el efecto de espejo, refleje la radiación, ¿verdad? Entonces, fíjense, son esos conceptos básicos porque cada color emite ondas electromagnéticas, ¿verdad? Que, bueno, el concepto del microondas, ¿verdad? Ondas electromagnéticas. Entonces, fíjense acá, muchachos, eso es muy teórico y en base a la teoría viene la parte de cálculo. Entonces, para la clase que empecemos la próxima semana, ya tenemos que estar trabajando con el tema de conducción, solamente así, conducción, coloquen si quieren, tomen nota, conducción unidimensional. Me explico, en una sola dimensión. Ajá, entonces será conducción de calor unidimensional. Para la próxima clase, para que tomen nota y averigüen sobre algo sobre eso, investiguen sobre conducción de calor unidimensional. Sería a través de una pared, ¿verdad? A través y también las tablas para eso, por ejemplo, para los materiales, qué conduce calor y cómo lo conduce, qué conduce más calor, si lo conduce el metal o los materiales plásticos o los arcillas, qué conduce más calor o qué no conduce. Bueno, muchachos, entonces les dejo a ustedes que entreguen, por favor. Hay muy pocas, repito la información, muy poca gente ha entregado la actividad. Por favor, traten de esta semana, este fin de semana, entregarla el 20%.
y también el 10% para cerrar el primer corte. ¿Quién de ustedes es la sección B? ¿Quién de ustedes es la sección B? ¿Alguien que está aquí en la sección B? ¿Todos son de la A? Yo soy de la A, profesor. No. De la A, profe. Ajá. ¿Y la sección B? Yo soy de la A, profe. Todos son de la A. Bueno, tengo las dos secciones. Si ustedes conocen a alguien de la sección B que ingresaron tarde a la materia, por favor les avisan, bueno, que estamos montados ya en el segundo corte. Bueno, muchachos, que tengan entonces un feliz día y nos vemos de nuevo la próxima semana. Tratemos que sea a la misma hora, a las 10 de la mañana. Y por favor averigüen el tema de conducción unidimensional en una sola dimensión. ¿Estamos de acuerdo? Feliz día. Perfecto, Ok, profesor. profe. Feliz día, que estén bien. Feliz día. Feliz día. Feliz día, profesor. Hasta luego. Hola, profe. Tenga buen día, profe. Ok, que estén bien. Hasta luego. Pues.